Dice la palabra así en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle, a adorarle. Amén. Oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente, iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra, bendito Dios. En esta mañana, Padre, te rogamos, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones, Señor. Que seas tú ministrándonos, Señor. Que seas tú, Señor Padre Santo, obrando poderosamente en nuestras vidas. Que seas tú hablando, Señor, haciendo esta palabra rema, Señor, en cada uno de nuestros corazones. Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, bendito Dios. Y necesitamos esa palabra en este día, Padre. Necesitamos, Padre Santo, que nos ministres, Padre Santo, bendito Dios, porque tú, Señor, eres grande y poderoso. Y solo tú, Señor, venimos en esta hora a darle a ti la gloria, a darle a ti el honor y la adoración, bendito Dios, porque solo tú eres digno de suprema adoración, Señor. Padre, guárdanos en esta mañana, Padre, guarda nuestros labios de hablar palabras vanas, bendito Dios. Que toda palabra, Señor, que salga de mis labios en esta hora, Padre, sea palabra tuya, palabra, Señor, sazonada, palabra en el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Que no sea palabra, Señor, Padre Santo, en sabiduría humana, sino palabra tuya, Padre. Porque tu palabra, Señor, sana, vivifica, corrige. Es tu palabra la que exhorta, bendito Dios. Y queremos en esta mañana, Padre, que tú, Señor, nos ministres, que tú nos consueles, que tú nos levantes, Señor, en esta hora, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Está que se aproxima una fecha que para el mundo es muy importante, ¿verdad? Pero para nosotros como iglesia, pues es una fecha normal, ¿verdad? Una fecha en la cual el mundo pues está a la expectativa, ¿cierto? Esa fecha, como la llamábamos y como la llama el mundo, pues se llama la Navidad. Y la pregunta es, ¿y qué es Navidad? ¿Qué es Navidad? ¿O qué pensamos que era Navidad? Época de regalos, época de qué, ¿cierto? De banquetes, ¿cierto? Época de qué, de viajes, de vacaciones, época de muchas, de descanso, ¿verdad? Pero algo que preparando esta enseñanza el Señor me llevaba, ¿qué sacamos con todo aquello, cierto? Muy rico, ¿cierto? Muy rico una cena, muy rico reuniones, muy rico, tantas cosas que se celebran esa noche o ese día. Pero ¿qué si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, verdad? Pero gloria a Dios que cada uno de nosotros, ¿cierto? Tenemos a ese gran Cristo en nuestro corazón, que ha nacido en nuestro corazón, ¿verdad? Muchos esperan afuera
dice que el nacimiento de Jesús, ¿cierto? Pero ya Cristo nació en nuestro corazón, amén. Vemos allí que el mundo, para esa época, vemos por qué la gente anda tan deprimida, cuando supuestamente están pidiendo paz, gozo, amor, ¿verdad? Y por qué vemos tantas personas deprimidas, y por qué vemos tantos accidentes, y por qué vemos tanta cosa tan tremenda por esa época. Porque no está Cristo en las vidas de ellos, porque ellos no han aceptado a Cristo, ¿verdad? Que es el que trae esa paz que cada ser necesitamos, ¿verdad? Que es Cristo nuestra vida, es Cristo nuestro todo. Entonces, ¿qué saca el mundo, cierto? Con practicar todas aquellas cosas, si no está lo más importante, la esencia más importante, que es Cristo en nuestro corazón. Amén. Pero como esto es una tradición que ha venido de generación a generación, ¿verdad? Y nosotros también en una época estuvimos, pues los que no nacimos en un hogar cristiano, ¿verdad? Estábamos convencidos de que todo lo que nos decían allí era una realidad. Pero cuando vinimos a Cristo, ¿cierto? El Señor vino y quitó ese velo de nuestros ojos, rasgó eso de nosotros, quitó toda escama de nuestros ojos, y pudimos ver de que no. Me ponía yo a averiguar, mirando la Biblia, y yo solo 2 partes encuentro que habla de cumpleaños, ¿verdad? Dice, ¿por qué no? Yo no veo el cumpleaños de Cristo por ningún lado, ¿verdad? Solo veo 2 partes en la Biblia, que es en Génesis que vemos el cumpleaños de Faraón, ¿cierto? Y en Mateo 14:6 que vemos el cumpleaños de Herodes. No veo ningún otro más cumpleaños allí. Entonces, miramos esa parte nada más, ¿verdad? ¿A dónde nos lleva el mundo? ¿A dónde va el mundo? El mundo está confundido, el mundo no sabe para dónde va. ¿Por qué? Porque la misma tradición, ¿cierto?, lo lleva a la incredulidad. Igualmente, este pasaje que acabamos de leer, ¿cierto?, sobre unos magos, pero la Biblia me puse a averiguar, y en la nueva versión viviente, traducción viviente, me habla lo siguiente. Dice: Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos? Si ustedes notan, aquí no dicen cuántos, ¿verdad? Simplemente dice algunos sabios, ¿verdad? Y nos habían pues dicho de que eran 3 reyes, 3 magos, ¿verdad? Aún le han colocado hasta nombres, ¿sí? ¿Se acuerdan qué nombre le han colocado a esos reyes? ¿Cómo? Melchor, algo así, Melchor. ¿Sí? ¿Y creen que existen esos nombres en la Biblia? Yo los busqué por todo lado y no encontré tales nombres de su tal Melchor, Baltasar y Gaspar. No lo encontré por ningún lado. Entonces yo decía, ¿de dónde sacaron todo eso si la Biblia en ninguna parte lo dice? Ninguna parte nos habla de esos 3 personajes. Simplemente dice, algunos sabios vinieron. Lo único que nos asegura la Biblia, la palabra de Dios, es que venían del oriente, ¿cierto? Que venían del oriente. Que venían del oriente. ¿A qué venían? A adorar al niño. ¿A qué vinieron hoy, iglesia? A adorar al Señor. Y ese debe ser nuestro regocijo nosotros, no solo los domingos, ¿verdad? No solo los domingos venir a este lugar a adorar al Señor, ¿cierto? Debemos de adorarle en el lugar de trabajo, en nuestra casa, ¿verdad? En el estudio, ¿cierto? En el transporte, donde quiera que nos lleven.
me puse a mirar a estos hombres y tremenda enseñanza que estos hombres prácticamente nos dan a nosotros, ¿cierto? Vinieron a adorarle, vinieron del oriente, imagínate. Según estos hombres, tuvieron que haber caminado muchos y muchos kilómetros para venir a Jerusalén a adorar al Señor, ¿verdad? No sé qué distancia tomó cada uno en esta mañana para venir a este lugar, pero gloria a Dios que Dios aparejó todo para que vinieran a este lugar a adorar al Señor hoy. Amén. Estos hombres, o estos personajes, o estos sabios, como dice la Biblia, que no habla de magos, sino de sabios, ¿cierto? Dice que vinieron, no sabemos de cuántos kilómetros, dice que del oriente, se cree que venían de Babilonia, ¿cierto? De Persia. De allí venían. Estos hombres, tengo entendido que no conocían al Dios verdadero. Eran hombres que venían de unos países donde reina la idolatría o de reinaba la idolatría. ¿Cómo cree que iban a conocer al Señor? ¿Cierto? ¿Cómo cree? Ellos no conocían, porque era un país donde reinaba la idolatría. Ellos adoraban a otros dioses, ¿cierto? Ellos allá adoraban a otros dioses paganos, pero menos al Dios verdadero. Y la pregunta es, ¿y entonces por qué vinieron a adorar al Señor Jesús? ¿Por qué vendrían a adorarle al Señor? Dios es un Dios grande, ¿cierto? Dios es un Dios poderoso. Y Dios me enseñaba en esta parte que Dios es un Dios que se compadece de toda la humanidad, ¿verdad? Que tiene misericordia de todos. Amén. De todos tiene misericordia. Tan así dice la palabra, dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos ¿qué? Sean salvos. En pocas palabras, Dios dice la Biblia que Dios no hace acepción de personas. La salvación está al alcance para todos. Para todos. Otra cosa que me impactó de estos hombres es que venían del oriente, pero yo me imagino que estos hombres tuvieron que haber dejado su familia, ¿cierto? Tuvieron que haber dejado propiedades, tuvieron que haber dejado comodidades, ¿cierto? Para tomar esta travesía, ¿cierto? Tuvieron que haber viajado inclusive hasta de noche, ¿verdad? Porque aquí la Biblia nos habla de una estrella, ¿verdad? Y las estrellas se ven solo ¿cuándo? De noche, ¿verdad? Entonces yo me ponía a mirar y dije, estos hombres tuvieron que haber viajado de noche, tuvieron que haber pasado hasta inseguridad, ¿cierto? Porque según la Biblia, que me dice que traían presentes, y alguno de los presentes era oro, ¿verdad? Entonces me imagino que estos hombres tuvieron que haber pasado muchas penurias por este camino. De pronto aguantar hambre, ¿cierto? Aguantar frío, ¿cierto? Tuvieron que pasar muchas circunstancias por ellos. Pero ¿sabe qué me impactó tanto esos hombres? Que no renunciaron a esa meta que se propusieron ellos. ¿El venir a qué? A adorar al niño sin conocerlo. Pero vinieron, ellos tomaron su camino y llegaron. La pregunta que Dios me hacía en este mensaje era: ¿qué estás dispuesto a dejar para adorar a Dios? ¿Qué tenemos que dejar? Tal vez la comodidad, ¿verdad? Tenemos tal vez que dejar pereza, ¿cierto? La Biblia dice que el que no dejare a padre, madre, hijos, tierras, posesiones, dice, ¿qué es? No es digno de ser mi discípulo, pero más adelante en la otra porción dice que recibirá 100 veces más, ¿cierto? Aquel que verdaderamente lo siguiere. La pregunta que me hace el Señor es: ¿estás dispuesto
a dejar cosas, ¿cierto? Como lo hicieron estos hombres para venir a adorar a Jesús. La pregunta que Dios nos hace en esta mañana es esa. ¿Estamos dispuestos a dejar, no la familia, ¿cierto? Porque algunos malinterpretan ese texto bíblico, ¿cierto? Dice, yo que voy a dejar a mi familia, yo que voy a dejar a mi esposa, yo que voy a dejar a mis hijos, que voy a dejar mis posesiones, ¿cierto? No, lo que Dios nos está diciendo es, dame a mí el primer lugar antes que todas esas cosas, ¿verdad? No es que tenga que dejarlos, porque si no, Dios no hubiera constituido la familia, ¿cierto? Dios no le hubiera dado una ayuda idónea al hombre, ¿cierto? Dios no le hubiera dicho, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, ¿cierto? Pero Dios lo declaró en su palabra. Dios quiere que usted y yo seamos prosperados en todo, que tengamos una familia, que tengamos muchas cosas, ¿cierto? Porque para eso la dejó Él. Lo que Él quiere es que siempre le demos a Él el primer lugar, que le demos a Él el primer lugar. O sea que cuando usted y yo le adoramos, vivimos en ese tiempo de adoración, quiere decir que le estamos dando ese primer lugar a Dios, ¿cierto? Porque no hay otra cosa más hermosa que es adorarlo a Él. Y no hay cosa más grande que a Él le agrade es que su iglesia le adore, que sus hijos le adoren, ¿cierto? Él se goza allí. Algo que me mostraba Dios es que Dios es un Dios prácticamente de señales, ¿verdad? Si ellos no ha sido por esa señal que Dios les permitió ver, porque fue Dios quien permitió ver esa señal a ellos para seguir, para venir a adorar al Señor, ¿verdad? Fue una estrella, vemos que es una estrella. Y algo me decía el Señor, una estrella que emana luz, ¿verdad? La estrella emana luz. Por eso miraba yo que esos hombres tuvieron que haber viajado de noche, porque era la única manera que podían ver esa luz, ¿verdad? La palabra dice claramente, dice que usted y yo somos ¿qué? De pronto Dios hoy no usa una estrella, ¿cierto? Para que otros vengan a Cristo, pero hoy te usa a ti y a mí, ¿cierto? Como luz que somos. Y Dios quiere que esa luz resplandezca donde quiera que cada uno estemos, ¿cierto? Allí quiere que esa luz alumbre. El Señor nos ha venido hablando, ¿cierto? En todos estos días sobre lamparillas, sobre candeleros, ¿sobre qué más? Sobre aceite. Y todo eso nos habla, ¿cierto? De esa luz que Él quiere que usted y yo seamos. Él quiere que donde quiera que Él nos ponga, allí alumbremos. Miremos a estos hombres no tenían nada de conocimiento del Dios verdadero, pero se propusieron seguirle, seguir esa estrella, seguir esa luz. Por eso vuelvo y les digo, hoy Dios no usa esas señales, ¿cierto? Porque hoy nos tiene a cada uno de nosotros como luz en medio de las tinieblas, en medio de un mundo, ¿cierto? Duro. Entonces, quiero que miremos unos pasajes bíblicos. Marcos 10, 28, 29 y 30. Sin perdernos del texto que estamos leyendo. Quien lo tenga me avisa, por favor. Marcos 10, 28, 29 al 30. ¿Sí? Dice, entonces Pedro comenzó a decir, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermano o hermanas o padre o madre o mujer o hijos, tierras por causa de mí y del evangelio, que no, óyese bien, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna.
La vida eterna es lo mejor que podemos tener nosotros, ¿verdad? Es incalculable. Es algo, es una promesa que Dios nos dejó, que debemos atesorarla, que no debemos de echarla por la borda. Amén. Entonces, como vemos allí, el apóstol dice, cuando el apóstol Pedro dice, nosotros lo hemos dejado todo. Los discípulos, si seguimos leyendo otros textos, los discípulos dicen que ellos lo dejaron todo por seguir a Jesús. Ellos lo dejaron todo, ¿cierto? ¿Nosotros qué? ¿Estamos dispuestos a dejarlo todo? ¿A dejar todas aquellas cosas que impiden ese caminar con Cristo? Porque no, vuelvo y les digo, no es lo que Dios nos da, es aquello que estorba la gracia de Dios en nosotros, ¿cierto? Tal vez la ansiedad, los afanes, ¿cierto? El egoísmo, la tristeza, la avaricia, tantas cosas que tenemos que dejar, ¿cierto? Para poder seguirlo a Él como Él quiere que le sigamos. Amén. El apóstol Pablo, también allí en su epístola, Filipenses 3, 7 y 8. Quien lo tenga me ayuda, por favor. El apóstol Pablo dice, ¿quién lo tiene? Amén. Vemos el 7 que dice, pero cuantas cosas eran para mí, ¿qué? Ganancia, dice, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. El apóstol Pablo, ¿cierto? Se propuso a dejar, ¿cierto? A dejar cosas solo por el amor de Cristo, solo por amar a Cristo, solo por seguirlo a Él, solo por adorarle a Él, porque es que Él es el único, al único que debemos rendirle adoración, exaltación. Amén. Amén. Estos hombres, como lo llama la Biblia, los sabios, eran unos hombres, eran científicos, ¿cierto? Eran hombres que eran muy estudiosos. Y por ende, pues estos hombres, al ver esa estrella, pues empezaron a mirar que algo estaba sucediendo. Yo me puse a analizar esta parte y Dios tuvo que haber hecho algo muy sobrenatural para que estos hombres tomaran esa decisión. Algo sobrenatural en los cielos. Tuvo que haber habido un derroche allí de gloria abundante, ¿cierto? Para que estos hombres tomaran esa decisión de seguir esa estrella. Quiero que vayamos un momentico y miremos Mateo 5, 14, 16, Hechos 13, 47. Quien lo tenga me avisa, por favor. Amén. ¿Sí? Siga, siga. Amén.
Amén. Vemos allí esa luz, ¿verdad? Pero vuelvo y les digo, esa luz es usted y yo hoy. Esa luz, Hechos 13:47. ¿Quién lo tiene? Quien lo tenga me avisa, por favor. Pues así ¿qué dice? Nos manda el Señor, ¿verdad? Nos manda el Señor allí que somos luz a los gentiles para salvación ¿de qué? De las naciones. O sea que usted y yo tenemos una responsabilidad muy grande de anunciar, de hacer ver esa luz, ¿cierto? Donde quiera que vayamos. Quiero que me ayuden a mirar versículo por versículo de este mensaje que el Señor nos regala esta mañana. Vuelvo y les leo otra parte aquí que dice, dentro del mismo mensaje, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron a él del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey de Herodes se turbó. Mire esta palabra, se turbó. ¿Qué nos pasa a nosotros muchas veces cuando compartimos el evangelio? Cuando le compartimos el evangelio a otra persona, ¿qué nos ha pasado? La gente muchas veces se incomoda, ¿cierto? Porque averiguaba esta palabra turbar y eso me lleva a eso, a intranquilidad, a preocupación, ¿cierto? Entonces me llevaba al Señor a que estos hombres vinieron y anunciaron a Herodes, no le anunciaron, sino prácticamente le preguntaban dónde había nacido el rey de los judíos, y dice que en el momento se turbó él y toda Jerusalén. Se turbó él y toda Jerusalén. Me llama el Señor, ¿cuántas veces nosotros cuando estamos compartiendo el evangelio las personas se molestan? ¿No les ha pasado? ¿Cierto? Las personas se molestan, se intranquilizan, ¿cierto? Aún le tiran la puerta por la cara a uno, ¿no les ha pasado? La pregunta que me hacía el Señor en esta reflexión era: ¿qué harías? ¿Qué harías tú cuando le pase eso? ¿No nos ha pasado que muchas veces viene desánimo? ¿Cierto? Ya no predico porque no, allá me tiraron la puerta, me rechazaron, me dijeron, me hicieron, ¿verdad? Muchas veces viene eso a nuestras vidas, ¿cierto? Pero si somos luz, ¿sería que desistiríamos de ir allá del mensaje? ¿Cierto que no? Porque hay un mandato de la palabra, ¿cierto? El ir, dice la palabra, ir y hacer discípulos, ¿cierto? Ir y predicar el evangelio. Algo que me decía el Señor me llevó a Ezequiel, capítulo 2, 7 y 3, 17, donde me decía: predíqueles, háblales, ¿qué? Escuchen o no escuchen, crean o no crean, predica el evangelio, porque tú eres luz, usted no es el que los va a convencer, es el Espíritu Santo el que va a convencer a cada persona. Dice la Biblia que el Espíritu Santo es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. La misión nuestra no es que solo predicar el evangelio, sembrar la semilla que Dios se encarga de regarla. Dios se encarga de dar el crecimiento. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a pagar ese precio? ¿Estamos dispuestos a pagar de pronto ese menosprecio, ese rechazo, el que nos tiene en la puerta? ¿Cierto? Es una pregunta que Dios nos hace. Y Él quiere que hagamos esa obra. Él quiere que el mundo conozca el evangelio, que el mundo conozca que Cristo es el Redentor, que Cristo es el Salvador. Pero de nosotros depende. Me llama a mirar, o es que no hay luz en cada uno. ¿No hay luz? Si hay luz, no temas, yo estoy contigo. Yo voy delante de ti. Amén. Versículo 8. Dice acá,
y enviándolos, allí vemos que Herodes se turbó con toda Jerusalén y inmediatamente indagó allí con los sacerdotes, los escribas y todo sobre el nacimiento del niño. Qué triste, me decía el Señor, qué triste es que Dios muchas veces tenga que usar inconversos aún para que nos compartan, nos hablen a nosotros. No nos compartan porque no nos conocen, ¿no? Pero muchas veces para que hablen de Cristo. A mí una vez me pasó, lo digo por experiencia propia, a mí una vez me pasó porque para mí era duro diezmar. No sé si a ustedes también les pasa lo mismo, pero para mí era duro diezmar, y una vez el Señor a través de un inconverso me pegó una exhortación muy tremenda, que yo dije, Señor, pero si él no conoce de Cristo. Y me contaba, pues contándome la historia del abuelo, que el abuelo pues fue muy próspero, tenía propiedades por todo lado, pero algo que me dice es, él era muy fiel con la limosna, me dijo, él era muy fiel con la limosna. Él cada domingo, él enviaba lo que recogía en la semana, si no podía ir, él lo enviaba con la esposa o con algún familiar, pero él nunca faltaba en llevar la ofrenda a la iglesia católica. Y yo, como yo no era diezmador, ¿cierto? Eso para mí eran como golpes de espada, ¿cierto? Eran como golpes de espada para mí. Y ahí pude aprender de que Dios muchas veces usa personas inconversas, ¿cierto? Para exhortarnos, cuando debería ser al contrario. Nosotros deberíamos estar dando ese ejemplo, ¿verdad? Era nosotros que debemos de estar dando ese ejemplo. Entonces miramos el versículo 8 y dice, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Imagínate, id allá y averiguad. Ese id me llama a que los hombres dan órdenes, ¿cierto? Pero Dios da ¿qué? Dios da mandatos, ¿cierto? Y la pregunta que me hacía Dios en esta parte era, decía, ¿y por qué le obedecen? Al hombre sí le obedecen, al hombre sí le cumplen, y a mí no me obedecen. ¿Por qué? ¿Por qué si mis mandatos son de bien, son de paz? El hombre muchas veces atropella con una orden, ¿cierto? Los hombres cuando no tienen temor de Dios son abusivos, ¿verdad? Dios no. Dios siempre a través de un mandato lo está encaminando a uno por ese buen camino, ¿cierto? Por ese buen camino que es Cristo, por ese camino que es la salvación, por ese camino que nos lleva a la vida eterna. Y él me decía, ¿y por qué a los hombres sí les obedecen? ¿Cierto? No es que yo no les quiera quitar que le obedezcan a los hombres, porque la Biblia dice que tenemos que obedecer a nuestros amos terrenales, ¿verdad? Pero ¿por qué sí se preocupan más por obedecer a los hombres que a mí? Señor, Dios mío, porque dicen, id. Todo lo que vemos allí en estos hombres, ¿sabe qué vemos en estos hombres? A pesar de que no conocían de Dios, que eran unos hombres paganos, que eran unos hombres que solo reinaba en ellos era la idolatría, que fueron hombres obedientes. Ellos obedecieron a Herodes cuando dice la palabra, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, que es que para que yo también le vaya y le adore. Qué tipo tan mentiroso, ¿no? Si no conocía a Dios, ¿cómo va a decir que le va a adorar? ¿Cierto? La maldad siempre en el corazón del hombre, ¿no? Entonces vimos en esta parte, me puse a averiguar esas dos palabras, ¿cierto? Averiguar significa investigar, ahondar, escudriñar. Indagar, dice este último, dice, indagar es un asunto hasta saber la verdad que uno busca. Y yo me ponía a mirar, sí, ¿verdad? Cuando se le da una orden a alguien, ¿cierto? Sobre todo en la parte de investigativa, hablemoslo así, ¿cierto? Ese investigador, quien sea, él no descansa hasta que no busque una verdad allí, ¿cierto? Porque es una misión de trabajo que le dan a él, ¿cierto? Y él tiene que rendir allí un informe, tiene que rendir allí cuentas ante un jefe, ¿cierto? No sé cuántos investigadores habrán acá, pero así pasa, ¿cierto?
Los abogados también, claro. Si le dan una misión, ellos tienen que averiguar, ¿cierto? Hasta encontrar esa verdad allí. Y algo, y veía esa parte de la palabra diligencia. Decía, diligencia significa rapidez y prontitud. ¿Sabe qué me decía el Señor? ¿Sabe qué me decía el Señor? Que Dios demanda de nosotros. Dice, yo demando de ustedes que escudriñen, que ahonden, que investiguen la palabra de Dios. Que la investiguen, que ahonden en ella. La Biblia misma dice que escudriñemos las Escrituras, ¿cierto? Porque en ellas está la verdad y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Entonces me decía el Señor que Él demanda, que Él manda. No es una orden, es un mandato. Manda que escudriñemos. Dice que ahondemos. Dice con rapidez y prontitud la palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿y para qué? ¿Querrá Dios eso? ¿Para qué querrá Dios que nosotros que investiguemos, indaguemos y escudriñemos la palabra? ¿Para qué será? ¿Quién me dice? ¿Sí? Primero, ¿para qué? Para que seamos hacedores de ella, porque los primeros que vamos a ser, ¿cierto? Confrontados somos nosotros con la palabra de Dios. A mí, la palabra a mí es la que me confronta, ¿cierto? Cuando ahondamos en ella, cuando miramos esos tesoros escondidos que hay en ella, miramos que el primer ministrado somos nosotros, ¿verdad? Pero tenemos que meditar en ella, ¿cierto? Pero ¿para qué más el Señor me decía, ¿para qué más quiere que les dé ese mandato de escudriñar, ahondar con rapidez y prontitud? ¿Para qué será? Amén. Vayamos un momentico a Efesios 4:14 y Timoteo y Primera de Timoteo 4:1. Alguien que me lea ese texto bíblico, por favor. Esos dos textos bíblicos. Efesios 4:14, ¿qué dice? Amén. Dice, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier ¿qué? Viento de doctrina. Mire, hermanos, estamos en tiempos peligrosos. Estamos en tiempos de apostasía. Estamos en tiempos donde se están levantando engañadores, falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros. Y si usted no escudriña la palabra de Dios, ¿qué pasa? Si usted no medita en ella, ¿qué pasa? Se va a dejar llevar o nos vamos a dejar llevar por cualquier viento de doctrina, porque ¿sabe por qué? ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque muchas veces nos gusta solo oír, ¿cierto? Oír. Y la Biblia dice claramente, no seamos solamente oidores de su palabra, sino que seamos ¿qué? Hacedores de su palabra. Mire, cuando usted hace la palabra de Dios, cuando usted escudriña, cuando usted medita, cuando usted investiga, indaga la palabra de Dios, ya usted sabe a quién tiene al frente tratando de imitar a Cristo. El diablo es mentiroso. El enemigo tiene sus secuaces también por fuera. Tiene su ejército allí para querer confundir al pueblo de Dios, para querer robar las almas de Cristo. Pero si usted y yo nos proponemos a indagar, a investigar la palabra de Dios con prontitud y con rectitud, déjame decirle que Satanás no tiene ningún poder en nuestras vidas, porque nuestra vida es Cristo. Pero también ¿para qué? ¿Para qué manda Dios el que escudriñemos, el que indaguemos con prontitud? ¿Para qué más me dicen?
Mire este versículo. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacédmelo saber. Hacédmelo saber. ¿Sabe para qué también Dios quiere que usted y yo indaguemos la palabra de Dios? Para que le hagamos saber ese mensaje a otros, para que también esas otras personas conozcan de Cristo, para que esas personas también sean libres. Amén. Para que esas personas también sean libres y puedan venir a adorar, porque ese es el motivo de nuestras vidas, el adorar, el venir a adorar a Cristo, como luz que somos cada uno de nosotros, porque si somos luz, esa luz va a resplandecer. Versículo 9 dice: ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se estuvo sobre donde estaba el niño. ¿Sabe de qué me habla esta parte, esta porción de la palabra? De la obediencia. Obediencia. Estos hombres, vuelvo y les digo, a pesar de que no conocían al Dios verdadero, fueron obedientes a esa revelación o a esa señal que Dios les dio, ¿cierto? Pero allí obedecieron también a ese rey Herodes, ¿cierto? La obediencia es un acto de adoración. Si nosotros miramos la Biblia, vamos a encontrar muchos hombres que empezaron obedeciendo a Dios, pero ¿cuál fue su final? Un final destructivo, como fue la vida de ¿quién? Como fue la vida de Sansón, ¿cierto? Que Dios lo quiso usar mucho, ¿cierto? Pero si nosotros miramos el final de Sansón, ¿qué fue? Por desobediente, fue tremendo. También vemos la vida de Saúl, un personaje muy conocido por todos nosotros en la Biblia, ¿verdad? Un hombre que tuvo un llamado de Dios, empezó, ¿cierto? Empezó bien y terminó mal. Quiso obedecer a Dios a medias, y a Dios no le agrada eso, el que usted y yo le vamos a obedecer a medias. Dios quiere una obediencia total para Dios, ¿verdad? Estos hombres, miramos, Salomón también vemos que fue un hombre que Dios lo quiso usar mucho, Dios lo prosperó grandemente, pero ¿cuál fue el final de Salomón? ¿A dónde lo llevaron las mujeres a Salomón? Eso se llama desobediencia. Pero también vemos a otros hombres que sí obedecieron a Dios, a pesar de las circunstancias, los problemas, las dificultades. Fueron hombres que le obedecieron a Dios, y vemos cómo Dios recompensó esa obediencia. En el caso de Elías, ¿verdad? Elías fue un hombre obediente a Dios, a pesar de que se le secó el arroyo, ¿cierto? A pesar de que se le secó el arroyo a Elías, pero él siguió fiel a Dios. Cuando se le seque el arroyo, siga, porque si Dios permite que se nos seque el arroyo es por algo, es porque quiere afirmar algo en nosotros, quiere corregir algo en nosotros. No importa que se seque ese arroyo, lo importante es que la presencia de Dios no se seque en nosotros. Amén. Otro Job, ¿cierto? Otro hombre fiel a Dios, obediente a Dios, a pesar de lo que le dijo la mujer. ¿Qué le dijo la mujer a Job? Muérete y maldice a tu Dios. ¿Y qué le dijo Job? Mujer fatua, ¿cierto? Pero él no quiso aceptar allí su comentario de su esposa, a pesar de que era su esposa. ¿Cuánto muchas veces nos dejamos llevar, ¿cierto?, por nuestro compañero o compañera, ¿cierto? Vemos también la vida de Pedro y de Juan cuando fueron encarcelados, ¿verdad? Quiero que vayamos un momentico a Hechos 5:29. Estos hombres sufrieron persecución, fueron encarcelados, pero a pesar de eso no desobedecieron a Dios. Mira lo que dice Hechos 5:29. ¿Quién lo tiene? Que lo lea en alta voz. Es
que no me quiero salir aquí del texto que tengo? Porque ¿sí? ¿Es necesario obedecer a quién? ¿Antes que qué? Antes que a los hombres. Nuestra prioridad debe ser Dios. A Él es que tenemos que obedecer. A Él es que tenemos que rendirle cuentas. A los hombres también, sí, pero nosotros debemos poner siempre en primer lugar a Dios sobre todas las cosas. Amén. La obediencia es recompensada por el Señor. Si nosotros miramos la palabra, Jesús nos llama a una vida de obediencia. Y tenemos el mayor ejemplo, que es Jesús. Jesús allí dice que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿cierto? Él fue obediente, tenemos el mayor ejemplo, ¿cierto? De obediencia. Abraham fue un hombre de obediente a Dios, ¿cierto? No importa, hermano, la situación por la que pasemos, pero no dejemos de obedecerle a Dios. No importan las circunstancias, porque Dios lo va a sacar adelante. Dios le va a dar la victoria si obedecemos a Él, si le obedecemos su palabra, sus mandatos. Amén. Versículo 10 dice: y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Cuando nosotros, miren hermanos, cuando nosotros tenemos la gloria de Dios, cuando nosotros sabemos a quién estamos adorando, nuestras vidas son transformadas, son cambiadas, y debemos de hacerlo con gozo, debemos de hacerlo con alegría. Pero es triste muchas veces, perdóname lo que voy a decir, es triste ver personas, ¿cierto?, que Dios quiere que le rindan toda la adoración y están allí como un témpano de hielo. Es triste. Me contaba un hermano un día, aquí en la congregación, el Señor le mostraba a una cantidad de personas ñoquitas. Dice que levantando sus ñoquitos, y al mismo tiempo le decía: y mira, y a ellos que les ha dado todo, no quieren levantar las manos para adorarme. Y ellos que no tienen, miren, los solo ñoquitos, y tratan de adorarme. Hasta donde pueden me adoran y me adoran. Es que a Dios le agrada la adoración de su pueblo, de su iglesia, pero que lo hagamos con alegría, que lo hagamos con gozo, que no lo hagamos con tristeza, ¿cierto? Que no lo hagamos como por sí, como por no, que lo hagamos con valentía. Dios se agrada de todos aquellos que le adoran a Él. Amén. Versículo 11 dice: y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Escucha esta palabra: lo adoraron. No está hablando allí, los adoraron, ¿verdad? Y volvemos al principio. Nos habían enseñado de que les adoráramos, ¿verdad? No, la Biblia dice lo adoraron. Es a Él que nosotros debemos adorar, ¿cierto? No está hablando allí en plural, está hablando lo adoraron. Solo Él, es que solo Él es digno de la suprema adoración. Solo Él es digno de alabanza, de adoración y de exaltación. Nadie más que Él, solo Él, solo Cristo, porque Cristo es el vencedor. Cristo, Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de señores. Fuera de Él no hay otro Dios al cual nosotros vayamos a adorar, porque si nosotros vamos a adorar a otro Dios, ¿qué dice la Biblia? Que Dios es celoso. Dios es celoso y Él no comparte su gloria con nadie. Por lo tanto, Él quiere que la adoración sea solo para Él. Y sigue diciendo la Biblia, dice: abriendo sus tesoros, les ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Qué tenemos nosotros para ofrecerle al Señor?
¿qué tenemos nosotros para ofrecerle? Algo que me llamaba el Señor a mirar esta parte es, ¿qué significa el oro? ¿Sí? Si nosotros miramos allí, miramos las escrituras, vayamos un momentico a Segunda de Crónicas 8:18 y 9:1 y miramos allí una parte de la palabra. Quien lo tenga, lo lee por favor. 8, ¿sí? Segunda de Crónicas 8:18 y Segunda de Crónicas 9:1. ¿Sí? ¿Quién lo tiene? Léalo por favor. ¿Sí? Siga ahí el 9:1 que está ahí cerquítica, por favor. Amén. Entonces, como vemos allí, el oro significa realeza, ¿verdad? El oro solo lo daban las personas daban regalos a los reyes, era oro, ¿verdad? Entonces, como vemos allí, el oro simboliza esa realeza. Era algo especial para los reyes, ¿verdad? Dios es muy sabio, Dios es muy poderoso. ¿Qué iban a saber estos hombres, si estos sabios, por todo lo que Jesús iba a pasar? ¿Cómo lo iban a saber ellos? ¿Cierto? Como vemos aquí, prácticamente los sabios ya estaban reconociendo que Jesús era el Rey de Reyes, que era el Rey de Reyes, ¿cierto? Porque si ustedes se pusieran a pensar hoy en día, cuando nace un niño, ¿cuántos están dispuestos a llevarle oro, incienso y mirra? Yo creo que ninguno, ¿cierto? ¿Cierto? Y estos hombres se atrevían a traer esos presentes, oro, incienso y mirra, ¿cierto? No, hoy en día se les trae a un niño, ¿qué? Se les trae ropa, juguetes, qué sé yo, ¿cierto? Pañales, en fin, tantas cosas. Pero estos hombres, yo me pongo a pensar, estos hombres cómo sabían por dónde iba a pasar Jesús o lo que tenía que Jesús empezar a hacer por nosotros. Entonces, por ende, el oro significa realeza y el oro es solo por los reyes. O sea que estos hombres ya estaban reconociendo de que ese niño al cual estaban adorando ya era, porque él ha sido desde de principio a fin, que ya era el Rey de Reyes y que solo a él, ¿cierto? Solo él iba a ser adorado, solo él merecía la adoración y solo él merecía lo mejor. Por eso le trajeron oro. Otra cosa que vemos aquí es el incienso. ¿Por qué traerían incienso? El incienso era usado por los sacerdotes. ¿Y cuál es la misión de los sacerdotes? ¿Cuál era la misión de los sacerdotes? Interceder por quién, por el pueblo, ¿verdad? ¿Y cuántos sacerdotes hay acá? Amén, gloria a Dios, aquí habemos sacerdotes, ¿cierto? La misión de los sacerdotes era esa, interceder por los pecados del pueblo. Y nosotros somos esos sacerdotes, ¿cierto? También, que Dios nos ha puesto para interceder por otros. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué vemos aquí con este regalo del incienso? Que ellos estaban reconociendo a Cristo como el gran sumo
sacerdote ya. Y yo decía, pero ¿quién les reveló a estos hombres eso? Pues Dios, Padre, ¿cierto? Dios les reveló a ellos eso. A ellos. Miremos un momentico, Hebreos capítulo 5 y 6 y Hebreos 7, 17 al 21. Vamos a confirmar esa palabra allí, de que ya estos hombres estaban reconociendo, prácticamente confirmando de que Cristo, de que ese Cristo, ese niño que estaban ellos visitando, ya era, ¿cierto?, un sumo sacerdote. ¿Quién lo tiene para que lo lea, por favor? Amén. ¿Y la otra porción dice? Amén. Entonces allí vemos esa parte, que Cristo es el sumo sacerdote por excelencia, ¿cierto? Pero Él también quiere que nosotros seamos esos sacerdotes, ¿cierto? Que seamos esos intercesores para que otros también vengan, ¿cierto?, a conocer de Cristo, para que le adoren, para que lo exalten, para que lo alaben. Amén. Otro regalo que le llevaban, que era la mirra. ¿Qué significa la mirra? ¿Qué significa la mirra? Dice, era para embalsamar los cuerpos de los muertos, ¿cierto? ¿Y estos hombres por qué llevaban eso? Pues déjame decirle que también ya allí estaban reconociendo los padecimientos que Cristo iba a tener por usted y por mí en la cruz del Calvario. Ellos ya sabían, ¿cierto? Dios ya les había revelado esa parte de que ese Cristo iba a morir en una cruz y iba a morir por nosotros, por usted y por mí, ¿cierto? Para que obtuviéramos, ¿qué? Salvación y vida eterna. Qué Dios tan grande, ¿verdad? Qué Dios tan hermoso, ¿verdad? Y algo que me hace sentir Dios es esa parte que Dios a veces tiene que usar otras personas, ¿cierto? Otras personas que ni siquiera idea de Dios tienen, para que muchas veces nos abran los ojos. Y qué triste que nosotros que tenemos esa verdad de Cristo en nuestro corazón, a veces nos da pena, a veces por la pereza, por los afanes, no lo compartimos. Amén. Versículo 12, para terminar, dice: pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Dios me mostraba esa parte que dice que los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad, ¿cierto? Que a esos verdaderos adoradores Dios les revela cosas tremendas, tremendas. Dice que ojo que no vio ni oído yo son las que Dios tiene preparados para cada uno de los que le aman. ¿Cuántos aman a Dios acá? Dios tiene cosas grandes para revelarle. Dice que las cosas secretas, ¿sí?, son para Dios, pero que las reveladas son para nosotros, ¿verdad? Dios quiere revelarnos cosas. Dios quiere revelarnos cosas tremendas, pero a veces nosotros no disponemos nuestro corazón. A veces Dios nos da un sueño, Dios nos da visiones, y a veces desperdiciamos todo eso que Dios nos da, tal vez por pena de contarlos, tal vez por pereza, qué sé yo, de escudriñar más la palabra, se pierden esas revelaciones que Dios da. Y Dios quiere que el pueblo de Dios sea un pueblo que la palabra de Dios le sea revelada, ¿cierto? Que las cosas espirituales sean reveladas a Él, ¿cierto? Dios quiere, porque el hombre natural dice que no puede percibir las cosas espirituales porque para él son locura, pero para usted y yo no son locura, son verdades fundamentadas en la palabra de Dios. Por ende, usted y yo tenemos que declarar esas verdades, tenemos que dar testimonio de lo que Dios nos revela para que la obra de Dios continúe, para que el reino de Dios sea extendido.
Algo que me demostraba Dios es que esos verdaderos adoradores que han tenido un encuentro con Jesús, porque si nosotros miramos, estos hombres tuvieron un encuentro prácticamente allí con el niño, ¿cierto? Y le adoraron y se convirtieron estos hombres en unos adoradores. Algo que me mostraba Dios en este versículo es que esas personas que han tenido un encuentro con Jesús y que son verdaderos adoradores, son personas que no vuelven a sus viejos caminos, no vuelven a sus viejas andanzas. Son hombres que se disponen a seguir ese camino que es Cristo, porque Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie podrá al Padre si no es por mí, dice Jesús. Un verdadero adorador, una persona que tiene un encuentro con Cristo, nunca vuelve a sus viejas andanzas. Me lo recalcaba el Señor. Son personas que se dejan guiar por el Espíritu Santo a ese camino y a esa verdad que es Cristo. ¿Cuántos estamos dispuestos a seguir ese camino? Esos verdaderos adoradores es los que Dios busca en esta época, en este tiempo, para adorarle en espíritu y en verdad. Yo quiero en esta mañana invitarles en esta mañana a que adoremos al Señor, que lo hagamos con alegría, que lo hagamos con gozo, que lo hagamos como para el Señor y no para el hombre. Yo quiero invitarles en esta mañana a que levanten allí sus manos, que rindan su corazón a Dios en esta mañana. Cuando adoramos a Dios, cuando adoramos al Señor, cosas nuevas suceden. ¿Cuántos quieren esta mañana adorar al Señor? Ponte allí de pie, vamos a adorar al Señor, vamos a adorarle. Pero Él quiere que lo hagas en esta mañana en espíritu y en verdad. Él quiere que usted y yo nos sumerjamos en esa presencia, que le digamos cuán hermoso es Él, cuán precioso es Él. Él quiere que dispongas allí tu corazón, porque Él quiere hacer grandes cosas.